Cada mes nos adentramos en las residencias, en las distintas apuestas que tiene la Fundación San Rosendo en toda la provincia de Ourense. Y claro, tenemos que hablar del carnaval. También celebran el carnaval, ¿cómo claro, no? El Entroido, en los centros claro que de sí. mayores, hay actividades dentro de las residencias, están también en contacto con la sociedad. Y por ello, ¿quién mejor que la directora de Amezquita, de la Residencia San Martiño de Amezquita, para hablarnos de la celebración del carnaval? Ana Silva, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, aquí un poco cansados de tanta fiesta, pero ¿Sí? Bueno, recuperándonos, pero bien, muy como bien. todos, ¿verdad? Pues mira, los carnavales son algo especial en la provincia. Sí, aquí se vive muy intensamente, tanto la gente más joven como la gente mayor, lo llevamos en la sangre, sí. ¿Cómo lo habéis celebrado este año? Pues mira, este año, lo que es en el centro, se organizó en la propia residencia una fiesta de carnaval, en el que, esta vez los residentes pues, se disfrazaron de cartas de las barajas, y hicieron ellos los trajes. Y este año, además de los trabajadores, los residentes y las familias, pues vinieron a participar en la fiesta los niños del colegio de la Mezquita, que sí, colaboramos con ellos, ¿sabes?, para hacer actividades conjuntas. Entonces, pues hicimos una merienda con música, baile, y lo pasamos muy bien todos juntos. Y salisteis de la residencia porque fuisteis a desfilar, ¿no?, también. Fuimos a desfilar. ¿Ves? Este año fue así como una novedad que hicimos, porque no lo habíamos hecho nunca. Pero este año salimos el domingo de Entroido, en Berín. Entonces, hicimos una carroza con motivos florales, nos disfrazamos de los residentes, se iban de gnomos, los trabajadores, pues también unos de gnomos, otros de hadas del bosque. Entonces, pues fue una experiencia, la verdad es que es súper bonita, porque, organizar estas actividades no es nada fácil, porque, en las residencias tenemos un número muy alto de personas dependientes. Entonces, claro, para organizar cualquier acto de estos es muy complicado y supone mucho trabajo. Y sobre todo mucha colaboración pues por parte de todo el equipo que trabaja en la residencia. Pero yo tengo mucha suerte de tener un equipo muy bueno. Entonces fuimos todos al desfile, enfermeros, auxiliares, animador, todos juntos nos fuimos. De hadas, de gnomos del bosque, como decías, y de criaturas fantásticas. Sí. Fuimos, pasamos la mañana, teníamos miedo por el tiempo, pero al final no nos llovió, fuimos muy abrigados y pues no hubo ningún problema. Bajamos incluso con sillas de ruedas, con personas incluso con algún tipo de demencia, pero lo que se trata es de que aunque una persona esté en silla de ruedas, pues que pueda seguir disfrutando de la vida y de todo lo que le rodea. Y que fue el asunto. Y en este tiempo de celebración de Entroido, en este caso, pues es quitarlos un poco de la rutina, ¿no? Y hacer algo nuevo, algo diferente. Claro, aparte que, en esta zona el carnaval se vive ya desde el principio, se vive desde siempre, desde que son pequeños hasta que son mayores. Y yo lo comentaba con un residente que le dije, ya viene el Entroido, y me dijo, yo pocos Entroidos voy a ver. Entonces me quedó esa cosa ahí, ¿no?, como que porque estén en una residencia que tienen que seguir haciendo vida social, tienen que seguir estando en la vida, porque les queda mucha vida por delante y tienen que disfrutarla. Claro. ¿Cuántos mayores tenéis en la residencia? 59. 59. ¿Y cómo se implican en estas fechas? ¿Les gusta a todos la celebración? Si te soy sincera, para cualquier actividad que les propongas, con lo primero que te encuentras es con un no. Entonces los tienes tú que motivar. Tienes que, claro, ellos solo que se acomodan. Claro. Ellos están cómodos, están aquí calentitos, tal, y dices, ¿para qué vamos andando solos con esto? Pero en cuanto les preparas cosas, les dices, mira, pues por ejemplo ahora en carnaval, ¿no? Pues con el motivo de hacer los disfraces, de la carroza, de contarles, pues mira, estamos haciendo esto, tal. Al final se implican y luego vienen contentísimos. O sea, es que el domingo estaban fuera de sí, estaban ilusionadísimos. Y seguro que hay alguno que a lo mejor lleva la voz más cantante o que es el primero que se apunta al carro. Sí, aquí tengo una residenta que se llama Isilda, que ella la primera para todo. Y otra señora que también con 90 años hizo el desfile caminando, fue bailando todo el camino, así que muy bonito, muy especial, la verdad. ¿Y las familias participan? En otros centros es más fácil porque, claro, las familias suelen estar cerca. Aquí, claro, esta es una residencia que está en el medio rural. Entonces, casi todas las familias están fuera.
o bien están en Bilbao, Barcelona. Entonces, claro, es más complicado, pero la gente que tiene, o sea, los residentes que tienen familiares aquí cerca sí que participan en todo. Cuando hacemos alguna fiesta, algún baile, lo que sea, vienen y aquí bailamos todos y disfrutamos todos juntos, vamos, ya te digo, trabajadores, residentes, familias, todos. Así que... De todas formas, Ana, el contacto, evidentemente, con la gente de fuera de la residencia tienen que tenerlo. Yo no sé si hay pues vecinos de la zona que se pasan un rato ahí para charlar con alguno de ellos, o hay comunicación del exterior hacia el interior. O sea, ¿viene gente de fuera simplemente por pasar un ratillo con ellos? Sí, aquí esto es muy normal. Aquí las tardes es como la plaza del pueblo. Eso es. Abres la residencia y aquí viene muchísima gente, pues porque al final son los vecinos, son gente que han tenido contacto, entonces vienen y aquí da igual que vengan a ver una persona en concreto, se juntan todos, hacen un corrillo y aquí pasan la tarde hablando y bueno, pues, o el que quiera hacer actividades, hace actividades, el que no, sí, aquí hay contacto con la gente del pueblo, sí que lo hay, sí. Bueno, pues ya ven cómo se viven también los carnavales, las residencias de la Fundación San Rosendo, como en este caso la residencia San Martiño de Amezquita. Ana Silva es su directora y nos acompañaba ahora mismo en directo en los micrófonos de la cadena COPE. Ana, pues muchas gracias y a pensar ya en los disfraces del año que viene. Exactamente, ya estamos en ello. Pues muchísimas gracias a vosotros. La 1:13 minutos, una